Buenas tardes. En primer lugar, deseo dar un agradecimiento especial a las autoridades del INAH, al señor director, por poder divulgar el trabajo de un antropólogo destacado en el INAH. También agradezco muchísimo a la doctora Aida Castilleja, la secretaria técnica de nuestra institución, por la confianza que nos confiere para hacer esta presentación esta tarde, y a las organizadoras y organizadores que han sido muy eficientes y nos han llevado de la mano para presentarnos ahora. También quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer y saludar a la familia Bonfil Sánchez, a la viuda del doctor Guillermo Bonfil, arqueóloga, también trabajadora de nuestro instituto, igualmente a sus hijos, Paloma Bonfil, Horacio Bonfil y Judith Bonfil. Un saludo para todos. Mi agradecimiento especial a la doctora Rosa María Garza, distinguida investigadora del INAH, y al maestro José Luis Mariño, de quienes voy a dar una semblanza muy breve. Empiezo con la doctora Rosa María Garza, que nació en la Ciudad de México. Es doctora en antropología por la ENA. Su centro de trabajo es la Dirección de Etnología y Antropología Social de nuestro instituto. Es profesor investigador titular C, perteneció al programa de estímulos al desempeño de la investigación, nivel 5, y asimismo es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. El trabajo de Rosa María ha ameritado algunos reconocimientos, entre ellos es miembro de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica. RELAJU son las siglas. El otro reconocimiento recibido es como juez experto en la Universidad de Granada, en España, por el campo Melilla. Y además es integrante del Comité Ejecutivo del Programa Nacional Estratégico de Cultura, PRONACES, CONACYT 2020-2021. Bueno, maestro Mariño, él tiene 3 hojas de currículum, entonces voy a hacer un extracto. Es egresado del CUEC, la generación suya 72-76. El CUEC es el Centro de Cinematografía. ¿Sí? ¿Estoy bien? CUEC. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México. El CUEC es otra institución. Él tiene una trayectoria y una experiencia larguísima como maestro
Ha tenido la coordinación de comunicación universitaria, la Dirección General de Televisa, de la Dirección General de Televisión Universitaria de la UNAM. Y ocupó el año sabático en producción y realización de video en este lugar durante 86-87. Ha impartido muchísimos diplomados y talleres. Trabaja sobre todo análisis cinematográfico, semiótica, cine de reempleo, antropología visual, tecnologías de la información y comunicación, lenguaje audiovisual e investigación social, investigación y gestión del patrimonio fotográfico y audiovisual. Como ustedes ven, era indispensable contar con su presencia en este momento. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Puebla, en el propio INA, y tiene una experiencia cinematográfica muy extensa en realización, dirección, guión, edición, fotografía en diversos cortometrajes para la UNAM, para el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario, programas de televisión en 16 milímetros. Para la UAP en Super 8 milímetros y rescate de película en 35 milímetros de la fábrica de textil de Metepec. Es muy largo el currículum y me complace muchísimo su presencia para que hoy realicemos este encuentro que es y quiere ser un homenaje que, como ustedes van a ver, no solamente nos remite a la figura del doctor Guillermo Bonfil, sino remite además a dos personas importantes en la realización de este film. Quisiera con ello hacer también un homenaje, además de Guillermo, a este equipo de trabajo que integró a lo largo de su trabajo de producción cinematográfica. Y también fue una característica de él formar sus equipos de trabajo a lo largo de toda su carrera profesional. Se quedan con ustedes para hablar de estos queridos compañeros que ya se fueron, que de muchas maneras testimoniaron, pero que fueron los que con los concheros velaron la tradición conchera por mucho tiempo. Le rogaría a la doctora Garza que ella nos vaya moderando y que nos indique en qué momento vamos a participar. Muchas gracias otra vez. Pues sí, como bien nos anunció Lina en su introducción, hoy nos convoca a hablar de un film, de un documental que fue realizado por Guillermo Bonfil, pero sobre todo por el equipo el que ella menciona, porque era una característica importante del doctor Bonfil, el trabajar en equipo.
En ese documental estaba o participaron otro investigador muy reconocido, Arturo Barman, otro también investigador y cineasta, Alfonso Muñoz y Víctor Anteo. En la charla que hoy llevaremos a cabo, yo intentaré conducir mis comentarios en relación a dos ejes que son complementarios, no están separados. El primer eje sería lo que los antropólogos conocemos como método etnográfico. Y el otro sería cómo este método aplicado mediante la técnica cinematográfica nos permite crear conocimiento y abrevar en la comprensión de las diferencias. Finalmente, comprender las diferencias es el objetivo principal de la antropología. Por supuesto, estos dos ejes, esta mirada con la que yo he visto este documental varias veces ya, se desprenden de la propia experiencia de ver Él es Dios. En 1963, el doctor Bonfil publicó en la revista Tlatoani un artículo que se llamó Notas sobre el cine documental en la antropología. Este trabajo lo recuperó también nuestra querida Lina en sus obras escogidas sobre el doctor Bonfil. Ahí Bonfil, de manera no muy extensa, pero inicia una reflexión sobre el uso de la cinematografía en la investigación antropológica, que evidentemente era uno de sus gustos, de sus placeres y también, ¿por qué no?, de una manera distinta de recopilar información y datos. No abundaré mucho sobre este artículo porque me parece que José Luis Mariño lo hará seguramente en extenso, pero tomaré de él las reflexiones que Bonfil plasmó del cine como un auxiliar de la antropología para la obtención de datos. Pero sobre todo, como él mismo dijo, como un medio que permite comprender y no solo ver la vida y las aspiraciones, la conducta de gentes que participan de una cultura diferente a la suya. Ahí Bonfil señala otro importante, digamos, otro importante eje de la antropología. Él le llama el antropólogo literato y se refiere a la novela de recreación antropológica de Ricardo Posas y de Carlos Antonio Castro. Y dice que esta novela actúa, o esta manera de escribir, actúa como intérprete. El conocimiento de la cultura ajena permite a estos antropólogos literatos seleccionar los aspectos claves que deben presentar en su obra para que otros no especialistas entiendan la conducta y los problemas de gente que vive en forma distinta. Es decir, entender que en otras culturas se construye al hombre de otras formas, es decir, con una lógica cultural distinta, es uno de los fines más importantes de la antropología. Y dice Bonfil en ese sentido, ¿quién puede negarlo? Es una tarea esencial de la antropología, algo que la justifica y la define. Hacer posible la comprensión mutua entre los hombres por encima de las diferencias que los separan en sus formas de vida. Estas importantes reflexiones que hizo Bonfil en 1963, que de manera muy breve y escueta he reseñado, precedieron a la realización de la película Él es Dios. Y no me cabe duda de que fueron la guía de la misma. El método etnográfico ha sido por excelencia la herramienta de análisis de la antropología. Precisemos, el trabajo etnográfico integra el estudio de la vida material, las relaciones de poder,
dentro de un mismo campo de análisis, junto con las muy importantes dimensiones religiosas, simbólicas, éticas y estéticas de la vida colectiva. Y la etnografía requiere necesariamente de una perspectiva histórica sobre los contextos sociales y la significación enfocada en la innovación. Los mecanismos de transmisión de esta forma de vivir y las estrategias de resistencia. La etnografía, así, sería el documento del presente y la historia, el documento del pasado. Consideramos que la combinación metódica, reflexiva y creativa de la historia y la etnografía proporcionan una visión más integral para el estudio de cualquier comunidad. La reformulación de determinados acontecimientos en voz de sus propios detentadores, que es lo que hace esta película, permite abrevar en una forma de conocimiento propio, advertir una definición de sí mismos en tanto que pueblo, en tanto que comunidad, y encontrar sus rasgos identitarios. Las historias propias merecen un estudio muy serio. Y de acuerdo con Bonfil, en Él es Dios, estarían mezcladas las técnicas antropológicas de la observación participante, mucha descripción, cámaras presentes, cercanas, que detallan ambientes, actos, personas, paisajes, objetos, imágenes reveladoras, tomadas todas ellas desde una multiplicidad de ángulos y enfoques. Y el interrogatorio, las preguntas, el planteamiento de la investigación, los contactos forjados. O sea, esta película no sale de la nada, sale con un conocimiento previo, con una investigación atrás y con contactos y con relación con las personas de esta tradición. Cualquier investigación antropológica, sociológica, cualquier investigación debe empezar por hacerse preguntas. Y lo que sucede con esta película, Él es Dios, es que inicia con preguntas, ¿quiénes son estos hombres? Esa es su pregunta recurrente y más importante. Para entender a la distancia de 56 años de esta película, o sea, esta película se hizo en 1965, entender cómo sigue teniendo vigencia y un extraordinario valor antropológico y etnográfico. Él es Dios, es definitivamente, para mi juicio, no soy una experta en antropología visual, pero puedo decir que es un documental etnográfico. Y la verdad me sorprende que no se conozca en la escuela de antropología, por lo menos con el cuidado, con incluso el estudio de lo que esta película representa. Paso a paso, este documental nos muestra la aplicación creativa de la etnografía. Como ya decía, se hace preguntas que responde la misma película con amplitud y que nos conducen a entender un fenómeno cultural y religioso de suma importancia y vigencia hasta nuestros días, que se desarrolla en la Ciudad de México, las danzas de concheros, con sus devociones, sus correspondencias, compromisos y su obligación, como ellos mismos nombran a su compromiso. Y también el parentesco ritual. Se habla incluso dentro del parentesco ritual, de hermanos de la obligación. Esto se describe en distintos espacios, así como en otros espacios de fervor y recreación. Las preguntas que se hace el documental encuentran respuestas. Él es Dios se desarrolla mediante una estructura que sigue el proceso de la investigación. La narración se basa en acompañar la manera en que se desarrolla la investigación sobre los concheros, prácticamente desde que se plantea el tema.
El documental nos proporciona un intenso, profundo y cuidadoso acercamiento a la comunidad de los concheros. Permite atestiguar algunos rituales muy íntimos, conocer sus historias propias, su pasado, el presente y el futuro. Y nos transmite un intenso, profundo y cuidadoso acercamiento a la comunidad de los concheros. Permite atestiguar algunos rituales, como ya dije, muy íntimos. Y la pregunta recurrente a lo largo de esta cinta es, ¿quiénes son estos hombres? Y el documental va respondiendo. Hombres y mujeres con trabajos distintos, aficiones varias, con un común denominador, su religiosidad, promesa y hermandad, para seguir la tradición de alabar a las ánimas de los danzantes muertos, a sus propios muertos, a gobernantes y dioses prehispánicos y por supuesto a Dios, a la Virgen María y de manera preferencial a San Miguel. Todo ello a través de sus cantos, música, danzas y alabanza. Este documental genera conocimiento, nos explica quiénes son los concheros y nos muestra también el proceso de una investigación mediante la selección y exposición de algunos de sus elementos, apegándose lo más posible a un objetivo central de este trabajo que ellos mismos explicitaron: traducir la verdad científica al lenguaje cinematográfico para hacerla comprensible a un público más amplio. Nos habla de Andrés, el capitán de la danza, miembro de esta agrupación y heredera de las danzas de conquista, y sobre todo cómo esta manifestación religiosa, este pueblo que la ejecuta, forman parte de los pueblos de tradición cultural mesoamericana. El necesario puente, como dice la propia película, entre dos mundos, que explicará con confianza y conocimiento su religiosidad a través de estas danzas, músicas y cantos. La voz narrativa, que además es de Claudio Obregón, maravillosa voz, es el medio para patentizar lo anterior. ¿Quiénes son estos hombres?, dice la película. Son quizás obreros, albañiles, cargadores, pasan días enteros danzando en los atrios y en las plazas. Su altiva imagen es familiar. Tienen algo de lo que se fue sin remedio, de lo que ya no es. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Por qué dedican y gastan tanto esfuerzo en llevar a cabo sus ceremonias? Rostros de multitud, responde la narración del documental, y además son lo que el mismo Bonfil llamó el México profundo. El México profundo es posterior, por supuesto, a este trabajo, ¿no? Son los pertenecientes, como ya se dijo, a pueblos de tradición mesoamericana. ¿Qué son los pueblos de tradición cultural mesoamericana? Se trata de demostrar con esta manera de calificar a estos pueblos que son pueblos de origen prehispánico que perviven y persisten en la actualidad a través de su cultura, de su cosmovisión, sus ciclos ceremoniales, sus rituales, su comida, todo un conjunto de prácticas cotidianas que demuestran un pensamiento, una forma de ser distinta a la occidental y que están presentes en mayor o menor grado y construyen personas y colectividades con organizaciones sociales distintas al modelo hegemónico occidental. El documental y su texto nos informan, muestran y responden. ¿Quiénes son estos hombres? Y el documental dice, gente con vida llena de significado. No son mundos secretos, están ahí para quien quiera comprenderlos. Tienen el derecho a una vida con sentido, dice el documental, el derecho indeclinable a la dignidad humana. En este estilo se mantiene a lo largo del documental y adquiere incluso el aspecto de un diario de campo, de una suerte de manual etnográfico, registrando y reflexionando en el plural de la primera persona.
unos otros que desde el inicio muestra un trabajo colectivo, una mirada interesada que propone una interpretación de lo que se estudia y se quiere transmitir. Tengo otro pequeño rollito todavía sobre la importancia, las aportaciones de Bonfil a la ciencia que fue su razón de vida, pero me lo reservo para no acaparar el uso de la palabra y terminaré yo ahorita con esta participación. A ver, José Luis Mariño, en el uso de la palabra. Sonido. No sé. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por abrir el espacio para charlar sobre este tema tan importante, tan interesante. Y quiero decir que tengo ahorita un problema con internet y las guías de lectura que había yo ya preseleccionado se me borraron. Entonces, mientras se cargan, voy a trabajar con algunos apuntes que tenía. En primer lugar, habría que, me parece que es importante mencionar que estamos examinando esta película gracias a dos hechos de rescate de patrimonio. Uno es el que hace Lina en su libro, porque hemos visto que los expertos y especialistas en Bonfil lo han tomado en cuenta mucho su trabajo o su interés en la cinematografía, no solo en el documental, sino como quizás sea posible verlo un poco más adelante, en todo lo que sería la cultura cinematográfica, como cinéfilo, como gente que se formó en los cineclubes, como la mayoría de nosotros, que no tuvimos maestros, sino que éramos autodidactas, ¿no? Y entonces me parece muy importante que desde ese punto de vista haya surgido el interés del antropólogo y de su conocimiento de otro tipo de documentalistas, etnólogos como Jan Rush, que siguió atentamente una parte de su obra y que lo llevó como inspiración o como estímulo para hacer Él es Dios, ¿no? Por otra parte, hay que reconocer todo el reconocimiento a la Cineteca Nacional por haber restaurado la película Él es Dios, que hemos podido ver desde hace unos 4 o 5 años, está en las plataformas y nos ha permitido justamente estudiar esta película de la que habíamos oído. Yo mismo egresado de una escuela de cine, no había podido verla hasta hace poco y tampoco nuestros profesores en esa época de cine documental mencionaban mucho esta experiencia, ¿no? Entonces es muy interesante adentrarse en esta cuestión, ¿no? Y lo que sucede ahora con estos dos rescates, estos dos documentos de diverso tipo, es que nos permiten, como lo había propuesto Rosa María Garza, entablar un diálogo tanto en los textos escritos como en el texto documental, en el texto cinematográfico, ¿no? Y rastrear, por ejemplo, se fue el sonido. De una concepción de la antropología cuya función principal es que las personas se conozcan unas a las otras a pesar de las barreras que las separan, ¿no? Dice Bonfil que esa es una función principal que justifica la antropología. Dice, bueno, ¿cómo? Y para lograr este entendimiento, la antropología debe llevar al hombre de la calle, al público no especializado. Y una de las formas que detecta en este artículo es justamente a partir del cine etnográfico, que se prevé
que tenga una mayor facilidad de llegar en un lenguaje más elocuente, sin demeritar el contenido científico a mayor cantidad de personas, y que permita, sobre todo ya, este es un objetivo muy ambicioso que plantea este artículo, que la gente que vea el documental no solamente vea la vida de otros seres humanos que viven en condiciones diferentes, sino que la comprenda. Es decir, le está dando al documental una función que no solamente es mostrar, sino de alguna manera construir entendimiento y ser un puente, ¿no? Eso es muy interesante. Y yo creo que es una meta muy ambiciosa también, ¿no? Veríamos habría que ver si se refleja en el documental, si logra convertirse en esta propuesta se convierte en realidad, ¿no? Y la tercera parte es cuando ya Bonfil define al antropólogo cineasta, o el cineasta antropólogo, y le da una serie de características de su trabajo. Aquí, en esta parte, menciona ya el tipo de documental etnográfico que le está bulliendo en la cabeza, que es aquel inspirado en la práctica del etnólogo francés y documentalista Jean Rouch, cuyo trabajo, el trabajo que menciona en el artículo, es la última fase del trabajo de Rouch, que es muy experimental, donde se aparta un poco de la ortodoxia del documental etnográfico tradicional y empieza a usar la cámara como un elemento de interactividad, ¿no? Lo que ahora llaman el documental performativo. Es decir, no va a ser el documental que solamente registre, sino va a ser el documental que intervenga y cause situaciones que van a ser registradas y van a ser estudiadas a partir de ese registro, ¿no? Él menciona sobre todo que conoce la obra de Rouch solamente por un documental que se llama Crónica de un verano, un documental que Rouch hace en colaboración con el etnólogo francés Edgar Morin, y que se convierte en una película muy simbólica, y que representa época con el cine en general en la década de los 50, que era una gran insatisfacción de los jóvenes con respecto a los cines que estaban viendo y una necesidad de transformarlos, que fuera un cine más realista, más apegado a lo que sucedía en la realidad. Y tiene que ver un poco con el dato en que aparece Él es Dios en México. Aparece justamente en una época de inquietud y de propuestas cinematográficas de muchos jóvenes que se van a concretar en el primer concurso experimental de cine, donde aparecen muchos nuevos cineastas, nuevos directores, aparecen los cortometrajes, los mediometrajes independientes, y se da una especie de... se refresca un poco el ambiente del cine en México. Ese es el ambiente que rodea a Él es Dios, que es muy interesante. Ya platicábamos con Lina sobre toda esta nuestra cultura de los cineclubes y de cómo el conocimiento que adquirimos en los cineclubes poco a poco va convenciendo a las escuelas profesionales de empezar a tener clases de cine en antropología, en historia, en comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un ambiente, digamos, de propuestas, de frescura, de buscar, de utilizar el cine para un poco romper con esta imagen acartonada que muchas cinematografías nacionales como la mexicana tenían, ¿no? Se volvió a ir el internet. Eso está muy raro, porque además no puedo acceder a mis apuntes. Si me dan un momentito para
Adelante. Adelante, Lina. Bueno, para contextualizar un poquito más la situación y precisar un poco más, con un poco de antecedentes, quiero mencionar que Guillermo Bonfil, desde los años 50, hacía semanalmente para algunos, para revistas que no pudimos consignar, pero sí consignamos los artículos sobre crítica cinematográfica, reseñas, sobre todo reseñas, que hizo para Siempre, la revista Siempre, para Uno más Uno, para La Jornada. Su último artículo fue sobre la película sobre los Aguaruna de Fassbinder, si no recuerdo mal. Bueno, además de que Guillermo desde muy jovencito se dedicaba a ver cine y a hacer reseñas y a estar al día de lo que aparecía en cartelera y de documentarse, tiene una coincidencia en la Escuela de Antropología con Arturo Barman, que es experto en tradiciones, en etnomusicología, en grabación. Él trabajó mucho para Radio Universidad y tenía la experiencia que Guillermo necesitaba para tener un equipo donde se pudiera grabar en vivo, ¿no? Y además la presencia de Alfonso Muñoz, que desde muy temprano en el INA, a finales de los 50, ya había filmado con la participación de Carlos Nakatani, pintor, que colaboraba para el Departamento de Investigaciones Antropológicas. Ya habían hecho el filme Carnaval en la Chinantla, en la zona mazateca. Me extraña que no aparezca en cartelera esta y otros filmes de los que, si hay tiempo, podremos hablar. Perdón, esto fue un paréntesis. Simultáneamente, Alfonso Muñoz había hecho en la ENA, de parte del Departamento de Investigaciones Antropológicas, un cineclub. Ese cineclub funcionaba, no me acuerdo si era sábados o domingos. Yo era la mecanógrafa que escribía la documentación que él me iba pasando. Era la locutora antes de la proyección, era su chofer para llegar a la ENA en aquel momento. Bueno, eso nos permitió, antes que hacer el cineclub de la Cineteca, conocer el trabajo de Robert Flaherty. Por ejemplo, Nanook, que se había filmado entre los Inuit, una rama de los esquimales, en 1922. Y asimismo se proyectó Alfonso, El hombre de Arán, también de Flaherty, un filme de 1934. También con Guillermo, con Arturo, habíamos visto un cine muy interesante, que no era todo exactamente documental, pero que de muchas maneras sí lo era. No era cine etnográfico, pero de muchas maneras era cine documental. Habíamos visto Cero en Conducta, de Jean Vigo,
en 1933. Habíamos visto de Carl Theodor Dreyer La Pasión de Juana de Arco, que hizo en 27. Y también vimos de él la obra máxima de Dreyer, que se llama Ordet o La Palabra, de 1927. Y también habíamos visto un filme que acabo de volver a ver recientemente, porque lo pasó creo que TV UNAM, es Napoleón, de Abel Gance, que nos interesó muchísimo. Curiosamente, Antonin Artaud había sido, que nos llamó mucho la atención, había sido actor tanto en La Pasión de Juana de Arco como en el filme de Abel Gance. ¿Qué ocurre? Que en la ENA se juntan estos tres personajes, Arturo, Alfonso, Guillermo. Se reúnen, hacen conjunción, hacen una estrechísima amistad. Ven Cineclub como desesperados. Alfonso desde antes leía mucho a Bertov, el autor de cine, el que propone, ¿no? La cámara ojo o cine verdad. Lo leía, trabajaba, habíamos visto también El acorazado Potiomkin, todo en cineclubes, Iván el Terrible. Entonces había una atmósfera, había, digamos, un caldo de cultivo cuando surge Él es Dios. Surge de un conocimiento previo, surge del talento de tres personas que se quieren, se tienen confianza, se estiman. Surge porque hay un personaje, un funcionario en el INAH que lo supo escuchar, que fue el profesor Javier Romero Molina. Él era a finales de los 50, principios de los 60, el jefe de lo que era entonces el Departamento de Estudios Antropológicos. Javier Romero, antropólogo físico, un hombre discreto al exceso, respetuoso, generoso. Alfonso había trabajado con él retratando a los cadetes del colegio militar que estudiaba Javier Romero. Pues Javier Romero los escuchó. Ya mencionaba José Luis la carta o memorándum que se hizo a Javier Romero para pedir que se hiciera un cineclub, que la Cinemateca del INAH funcionara y para solicitar el apoyo para hacer Él es Dios. Entonces, este sería un resumen muy apretado de los antecedentes y la atmósfera en la que aparece Él es Dios, con la personalidad central de Guillermo Bonfil, su capacidad de negociación a nivel administrativo y burocrático, su enorme facilidad para establecer relaciones no solo de amistad, de trabajo, de compromiso, y un Guillermo Bonfil que escribe el guión que estremece en algunos momentos de la película Él es Dios. Bien, pues yo creo que ya José Luis está nuevamente conectado y ya con esto podríamos continuar.
Muy bien, Lina. Adelante, José Luis. Bueno, para retomar un poco lo que plantea Lina, es justamente esta mención que hace en el artículo que estábamos comentando, que hace Bonfil sobre Nanook el esquimal, y habla de el método que sigue Flaherty, que es vivir entre los Inuit y luego pedirles que reconstruyan su vida frente a la cámara, con una idea de que estén plenamente conscientes de lo que están haciendo y que no se trabaje en la modalidad de, digamos, cámara escondida, sino que haya una participación de estas personas que son el tema del documental. En el artículo, respecto a la metodología que debe tener el documental, se menciona que hay dos que pueden ser efectivas y que el autor no considera que sean excluyentes. Una es filmar tratando de no intervenir para nada en el evento que se está filmando. Y la otra es justamente presentarse e intervenir como un factor del mismo documental, ¿no? Esto me parece que es muy interesante que lo mencione Bonfil. Y también él habla, ya que Rosa María Garza mencionó a estos literatos antropólogos, parece que la idea que está en este artículo sobre el cine etnográfico no solamente abarca al cine documental hecho por científicos sociales, sino también hace mención, por ejemplo, de la película de Eisenstein, de Que Viva México, de 1931-32, de la película de Fred Zinnemann y Gómez Muriel, que se llama Redes, y de la película Raíces, de Benito Alarraqui, de 1953. Estas películas, con este criterio, serían también cine etnográfico, lo cual me parece que es una posición que en el 63 es una posición de avanzada, digamos, ¿no? Hay que mencionar que en su artículo, Bonfil hace un comentario a un libro de muy reciente aparición en esa época, quizás sea la primera historia de cine documental que se hace en 64, justamente, por un documentalista, antropólogo belga, Luc Deheusch, un libro que después se va a traducir en México como Cine y Ciencias Sociales. En ese mismo libro, Heusch considera que el cine etnográfico no debe constreñirse únicamente al cine documental, sino que puede abarcar también, siguiendo estos métodos que dice Bonfil, es decir, si el cineasta sigue la metodología científica, puede hacer una película de ficción perfecta con valores, digamos, etnográficos. Yo mencionaría la que se me ocurre a mí muchísimo, es Tarahumara, de Luis Alcoriza, en fin, entre otras, ¿no? Eso me parece muy interesante porque lo que dice Lina es importante. No solamente están empapados de esta tradición cinéfila, ¿no? Este grupo no solamente comparte la cinefilia, la pasión por el cine documental, de ficción, de la época silente, de la época sonora, etcétera, etcétera, sino que también está al tanto de lo que está sucediendo, los últimos acontecimientos que tienen que ver con la transformación del documental a finales de los años 50. Una parte muy importante de la que sucede en Francia con Rouge, Moran, con los documentalistas jóvenes ingleses, pero también en Estados Unidos, cuando aparece el cine directo de la mano de la televisión. Están con un pie en este cine clásico, en este cine histórico del Cine Club, pero también están viendo las transformaciones que están relacionadas con su trabajo, la antropología, y las posibilidades de usar el cine para ese trabajo. Es decir, es muy interesante porque ya es una generación, el mismo Rush lo dice, él se inspira en Bertov, él también habla de Flaherty,
lo mismo que hacen estos documentalistas mexicanos. Quiere decir que hay una transmisión del conocimiento cinematográfico que no se está dando en las escuelas, sino que se está dando en estas áreas tan nobles que son los cineclubes, ¿verdad? Entonces hay todo un sustrato de lo que antes llamábamos cultura cinematográfica, que no pasa todavía por las aulas, ¿verdad? Muy bien, la tercera línea temática que está presente en este artículo, que ya mencionaba yo, que se refiere al antropólogo cineasta y a un tipo de documental etnográfico que es consistente con la concepción de antropología ya citada, es decir, la antropología que debe comunicar a las personas unas con otras, a pesar de que su ámbito sea diferente, ¿no? Dice Bonfil, el antropólogo cineasta será ante todo un científico y no un artista, y lo que filme serán documentos de valor. Para el antropólogo cineasta, el cine es un vehículo de comunicación para presentar a un público no especializado los resultados de sus estudios con todo rigor científico, pero también en un lenguaje claro, directo y emotivo. Lograr este objetivo implica la capacidad de traducir la verdad científica al lenguaje cinematográfico para hacerla comprensible a un público más amplio, con la ayuda de la técnica cinematográfica, cuyo dominio es necesario para emplear con éxito el recurso cine, es decir, transmitir ideas con eficacia y claridad. Al referirse al etnólogo y documentalista francés Jean Rouch, el artículo delinea las características del documental etnográfico que se toma como modelo y quizá como un anhelo. Rouch es un etnólogo, documentalista, un integrante de instituciones de documental etnográfico reconocido por antropólogos y cineastas, y sus documentales de la última época son muy experimentales, separados de la ortodoxia en ese género de documental porque lo emplea como dispositivo catalizador para documentar e investigar en el momento del registro y también en el momento de la edición. La experiencia directa de Bonfil con un film de Rouch se da con Crónica de un verano de 1961, 4 años antes de Él es Dios. Interesante, ¿no? Realizado junto con el sociólogo francés Edgar Morin, que antes de hacer este documental ha publicado 2 libros muy importantes sobre el cine, especialmente uno que se llama El cine y el hombre imaginario. Bonfil cita 2 breves textos de Morin sobre el documental y sobre Rouch. Al documental lo nombra como uno de los medios para romper la membrana que nos aísla a todos, unos de otros, en el subterráneo o en las calles, en las escaleras del edificio. Sobre Rouch opina que aceptando perder una estética formal en sus documentales, descubre tierras vírgenes, una vida que posee ella misma sus secretos estéticos. Su conciencia de etnógrafo le impide traicionar la verdad, embellecerla. Me parece que estos conceptos de Morin pueden vislumbrarse en Él es Dios. El artículo termina con la convicción de que es posible comunicar a través del cine muchos aspectos esenciales de la conducta humana, difícilmente aprehensibles por otros medios, siempre supeditándose a captar la realidad como se presenta, asumiendo la metodología de Rouch y Morin en Crónica de un verano, filme en el que la cámara es un agente que crea situaciones especiales ante las que los individuos responden de una manera variable en función de su cultura y de las condiciones concretas en que se lleva a cabo la filmación. De esta manera, el cine puede emplearse como estímulo, como un instrumento activo para la investigación. Yo dejaría aquí por el momento. Hay otro documento que rescata Lina que me gustaría comentar también, pero un poco más adelante.
Ok, gracias. Lina, ¿algún otro comentario sobre esto? Bueno, pues ya una vez que le dan el sí a estos jóvenes antropólogos para arrancar con un proyecto, entonces creo que de 50,000 pesos, 48,000 pesos. Bueno, pues ya empezó la filmación, que podría decir, resumiendo lo que tú has dicho, Rosa María, acerca de cómo el cine es un registro, una técnica, un método de trabajo. En un resumen diría que es también la participación directa que se hace en antropología. ¿Cómo es que le llamamos investigación participante, ¿no? Que es probablemente la antropología la única, o diría que casi la única, ya no es solo ella, que hace la investigación participante. Es lo que caracteriza a toda la antropología, específicamente el trabajo etnográfico. Y pues eso me parece que es el aporte más grande a la antropología, porque se les ve a los investigadores en las entrevistas, hay fotos por allá de Alfonso trepado en un árbol, filmando a los graniceros, con imágenes muy hermosas. Por cierto, recuerdo mucho el trabajo que ustedes dos hicieron, José Luis y Rosy, acerca de esta película cuando publicaron en Bajo el Volcán, la revista electrónica, cuando publicaron justamente un hermoso trabajo sobre Él es Dios, en el número 47, si no mal recuerdo, de 2017. Esta revista que publica la corriente crítica de trabajadores de la cultura. Es decir, que me parece que ustedes saben mucho más y están empapados de lo que yo sé del filme, pero la traía a colación por las bellas imágenes que entiendo que José Luis pudo capturar de la misma película, donde algunas veces se ha juzgado que se trata de una estética del cine nacionalista, como que fuera una estética copiada, como que fuera una estética prehecha, y que este grupo joven de cineastas repite, y me parece que no es el caso. He discutido en algunos lugares y con algunas personas que ese carácter hierático del Indio Fernández, del trabajo en La Perla, la película, por más que Steinbeck sea el magnífico director, una Dolores del Río rígida, pues que ese no es el cine etnográfico, y que Él es Dios no es una copia tal del cine nacionalista. Bueno, esa es una posición muy personal mía, que la discutí exactamente muy recientemente, y me parece que nada que ver, por más bellas imágenes de Gabriel Figueroa, por más todo eso que nos conmovió cuando éramos jovencitos, que veíamos esos filmes y que entre paréntesis me hacían llorar mucho. Y yo consideraba por eso que eran buenas películas, porque me hacían llorar. Bueno, ese no es cine etnográfico, ni el cine etnográfico
es una copia del cine nacionalista, ¿no? Es una herencia, básicamente, de Siga Bertov, del El Ojo Cámara, es una herencia de una tradición occidental, digamos, donde la lógica occidental a veces se equivoca. Recuerdo mucho un filme hecho por alguien que ahorita no recuerdo, que donde se realizó la captura fotográfica, donde se filmó la cacería de los hipopótamos en un río. Entonces, el etnógrafo, fue un etnógrafo, puso música de fondo, una música que no correspondía exactamente a los rezos que iban diciendo, pidiendo perdón por la captura de los hipopótamos. Cuando este filme se pasó a los actores sociales, ellos dijeron que la película no servía, porque con la música los hipopótamos se espantaban. Con la música los hipopótamos se iban y la cacería no se podía producir. Es decir, hay una lógica diferente entre lo que nosotros creemos capturar, por más ojo verdad que tengamos, al cómo se edita a posteriori de la grabación y cómo se interpreta. Y una prueba formidable del cómo se interpreta es justamente el texto de Guillermo Bonfil, sin juicios morales, sin prejuicios establecidos y en una posición, como se dice ahora, antropológicamente situada, en una posición donde se ve a alguien que da una visión de sectores populares, de sectores de origen indígena, sin prejuicio, de manera con un acercamiento entrañable a esos personajes. Y bueno, espero que esto abone suficientemente para ver lo fabuloso de este filme. Gracias. Gracias, Lina. Bueno, en esta plática nosotros suponemos que ya las personas que están escuchando esta plática ya vieron el documental Él es Dios, ¿no? Y eso, pues seguramente hará que esta plática sea un poco más interesante para muchos de los aquí presentes. Antes de darle la palabra nuevamente a José Luis Mariño, había olvidado agradecer a Lina su invitación a este espacio y agradecer pues el tener el honor de platicar con ella y el ser depositarios de su amistad. Eso es para nosotros muy importante, ¿no? Pero bueno, José Luis, ¿tienes algo más que agregar? Sí, como no. A mí me parece que esto que acaba de decir Lina sobre ciertas características del documental etnográfico, de lo que ahora llaman pictorialidad, es decir, es muy interesante porque, bueno, voy a permitirme ver un fragmentito de lo que Emilio García Riera publica. Es una reflexión sobre Él es Dios, muy tardía, yo creo, es de 1972. Me hace a mí pensar que él es cuando él vio la película, porque no creo que la haya visto en el 65 y haya esperado tantos años para hacer su crónica en el Excelsior, ¿sí? Recordemos que él era crítico de cine y también ha hecho una importantísima aportación
a la historia del cine mexicano con su monumental historia documental de cine mexicano en varios tomos. Esto pertenece al tomo 9 y abarca el año 1964-65. La reflexión de García Riera cierra con este párrafo. Es inexcusable que Él es Dios no haya sido proyectada en las salas de cine o por la misma televisión que nos atiborra con, comillas, imágenes de nuestro mundo, comillas, mucho menos relevantes que las que Él es Dios propone y que tan directamente nos concierne, si es que de conocer nuestro mundo se trata. Se supone, digo, que nuestro mundo empieza siendo el del pueblo con el que convivimos. Bueno, me parece que García Riera acierta en esta clave de lectura de la película. Es decir, no la está leyendo como María Candelaria, no la está leyendo como La Perla, no la está leyendo, porque aquí lo interesante, y yo ya aprovechando que hay dos antropólogas en esta charla, no sé si a veces considerar a todo el cine que toca el tema indígena o de los pueblos originarios debería llamarse cine indigenista, en la medida en que el indigenismo pues es una política estatal muy definida, que tiene una serie de características, ¿no?, que yo creo que no están en Él es Dios. Si nosotros vemos los documentales, otros documentales o las mismas películas de ficción, se parte de que ya se conoce al indígena, ya se conocen sus costumbres, se le ha catalogado como atrasado, como supersticioso, y ya se tiene una fórmula para hacerlo ser humano, es desindianizarlo, ¿no? O sea, hacerlo gente de razón, que aprenda Castilla, todo esto, ¿no? Y yo creo que lo que propone Él es Dios es todo lo contrario, porque Él es Dios empieza diciendo, yo no conozco a estas personas, ¿quiénes son? Las quiero conocer, antes de decir si son pobres, ricos, felices, o si necesitan, yo no sé, inodoros modernos, antes de recetarles una solución, ¿quiénes son? Y entonces se empieza a utilizar el documental, este grupo de cineastas antropólogos empiezan a hacer preguntas, y esas preguntas los conducen a nuevas preguntas. Y aunque ya tienen algunas respuestas, siguen preguntando, ¿pero quiénes son? Porque ya conocemos que son danzantes, pero también viven en esta comunidad y también son graniceros. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Eso es muy diferente a estos documentales que yo he visto, donde dicen que nuestros pobres hermanos indígenas deben ser incorporados a la civilización y al progreso, ¿no? Como dando por sentado que ya se sabe lo que tienen. Entonces, yo me pregunto si todo el documental en donde aparecen los indígenas, sus costumbres, sus tradiciones, su historia, es documental indigenista, o si habría que buscar empezar a hacer una delimitación más crítica con respecto a esta catalogación tan superficial, me parece, en ocasiones, ¿no? Podría Claro, Lina. hacer una anotación. José Luis, yo ahí sería un poco más que un poco más cuidadosa en este análisis, porque no todo el cine indigenista tiene esas características. Tienes razón en cuanto era la ideología y la política de Estado, blanquear a la población desde el siglo XIX, blanquearla, mejorar la raza, incorporar a la población indígena, castellanizar, un magisterio obligado a prohibir el uso de la propia lengua de los niños. Eso es cierto. Sin embargo, hay un cine etnográfico. Ahora mismo me haces pensar en
Ludwig Margules, que hizo un filme muy breve para el INI, muy pequeño. Ludwig Margules, polaco, director de teatro, alejado de todo el indigenismo oficial. El filme que él hizo se llama Enclave de Sol. Es una obra extraordinaria, conmovedora, hecha con los niños Ayuk, conocidos como mijes, en la sierra del Zempoaltépetl, en Oaxaca. Entonces, es un filme hecho con un amor, un respeto. Entonces, recuerdo otra película que se hizo cuando se promovía la transferencia de medios por parte del INI, que es Tejiendo Mar y Viento, donde Teófila Palafox, que después fue diputada, y otras mujeres guaves hicieron la propia película, que es extraordinaria, donde muestran su propia realidad, como la ven. Y te podría citar otras películas más de este talante, donde justamente vemos una ruptura argumental, una ruptura ideológica, una nueva estética que no busca el encuadre bonito, sino que retrata tal cual es. Entonces hay de todo en esta producción. Lo que falta es que me parece que hay que ver más cine etnográfico y hacer probablemente un catálogo. Entiendo que el INI, el antiguo INI lo está haciendo ahora. Encomendó a la UAM un proyecto que están haciendo y están por hacer justamente este catálogo de cine etnográfico, donde vamos a encontrar que es variopinto, porque tú mismo me señalaste el otro día cómo fueron los estudiantes egresados del CUEC, de la UNAM, estudiantes de cine, los que aprendieron a hacer el cine etnográfico. Y hay unas obras maestras, hay otras que no lo son, ¿no? Ese era mi comentario respetuoso a lo que comentabas tú ahora. Ya. Sí, gracias. Ok, miren, voy a hacer una breve intervención tomando una frase, una palabra de la cita que leyó José Luis de García Riera, cuando dice es inexcusable, ¿no? A mí me parece que es inexcusable que este documental no se conozca en la ENA, por lo menos, ¿no? Eso me parece que es inexcusable. Me parece que también es inexcusable que no se le dé la debida atención e importancia a la obra de Bonfil en general, ¿no? Las aportaciones que él hizo, y las vamos viendo justo en este extraordinario trabajo que hizo Lina de recopilar las obras escogidas de Bonfil, vamos viendo su caminar, ¿no? Su caminar como antropólogo, su pensamiento, cómo forjó una serie de instituciones. Bueno, muchos recordamos, yo entre ellos, yo entré a Lina cuando el doctor Bonfil era el director general de Lina, recordamos su inteligencia, su bonomía, su muy buen sentido del humor, ¿no? Pachanguero como él solo, y recuerdo con mucho cariño
y con mucho reconocimiento cómo él fue muy inteligente para comprender y abrir las puertas de la incipiente organización sindical que en ese momento se estaba dando, ¿no? Fue también inteligente para entender que no queríamos la imposición de unas condiciones generales de trabajo eh, impuestas, y se construyeron a la par con los entonces funcionarios del INA. Y por supuesto, estos son meras eh, anécdotas, recuerdos que tuvimos con el doctor, pero lo más importante es la obra que él dejó, ¿no? Cómo él fue forjando su pensamiento y cómo fue manifestando esta persistencia de la civilización mesoamericana que el colonialismo quiso acabar, ¿no? Quiso dar por desaparecida, y tiene que ver con lo que ahorita se mencionaba sobre hacer al indio blanco, desindianizarlo. Eso fue también lo que el Estado mexicano practicó y acabó por negar. Bonfil hace toda esta reflexión, por supuesto, en el México Profundo, ¿no? En su libro genial, fundamental, que, bueno, no es el caso ahorita entrar a reseñar este libro, pero creo que el mejor homenaje que se le puede dar a una personalidad de la antropología mexicana tan fundamental sería fortalecer a la Escuela de Antropología, fortalecer y darle la importancia. Se me acaba de ocurrir como mera ocurrencia la Cátedra Guillermo Bonfil, ¿no? Para trabajar su obra, para conocerla. O sea, yo de veras me escandalizo cuando conozco egresados de la ENA, que son egresados de antropología visual, y no conocen estos trabajos. Solamente eso quería decir. Sí, muy bien. ¿Alguien más que quiera decir algo? O les cuento la posada con el doctor Bonfil. A ver, José. Bueno, pensando en lo que ya se había mencionado en esto de que probablemente las personas que vean este material que estamos grabando hayan visto también Él es Dios. También la idea es un poco mencionar estos documentos que se han venido mencionando para que se comparen con el visionamiento que tuvieron de la película. La idea también de mencionar estos documentos es ver cómo el hecho cinematográfico no se produce en la nada. Hay una serie de elementos generadores físicos, hay personas que hacen posible el documental, funcionarios comprensibles, algunas, lo casual también cuenta, ¿no? Pero lo interesante es ver cómo no es una ocurrencia solamente de los antropólogos cineastas, sino hay que toda una postura, una reflexión sobre este documental, y lo podemos ver por los documentos que Lina ha rescatado. Por eso es que es tan importante ponerlos a dialogar, la película y los documentos, es compararlos. Por ejemplo, quisiera leer un documento que presentan Arturo Barman y Guillermo Bonfil a Instituto de Antropología e Historia para solicitar el presupuesto para la película. Vienen los rollos de cuánto material de 16 milímetros, el equipo que se va a usar, pero para fundamentar su petición tienen que justificar qué tipo de documental van a hacer. Y esto suena muy interesante si, por ejemplo, tomamos en cuenta que para convencer, entre comillas, a este funcionario del INA para que les dé el dinero, los recursos, lo justifican de esta manera. Lo que se busca es la veracidad del filme etnográfico. No partimos de un guión porque constriñe los temas, sino que partimos de una idea general, base, y dejar el desarrollo detallado de la misma
al desenvolvimiento de los acontecimientos que se filman. En cierta forma, es un cine espontáneo. Se pretende sinceridad y autenticidad. Por lo tanto, se rechaza de antemano la posibilidad de lograr una calidad técnica comparable a la del cine comercial, porque no es posible ni deseable para este cine espontáneo controlar una serie de factores que intervienen en la filmación. Eso lo vamos viendo, yo creo que lo podemos ir viendo en el documental. Sin embargo, aquí hay algo, es una duda que me corroe muchísimo, porque en esta propuesta que le hace a Lina, dice, la voz del informante, la sintaxis de su discurso, el vocabulario que emplea, la grabación misma, tendrán el valor inestimable de ser fieles a la expresión del informante y al momento y condiciones en que se expresan. Se filmará la entrevista en el momento en que se realiza. Creemos en la capacidad superior de la expresión espontánea para comunicar emociones y sentimientos. Sin embargo, no sucede en la película. No tenemos sonido sincrónico, tenemos la voz de un narrador. Las entrevistas que le hacen a las personas que son sujetos del documental no aparecen con su propia voz. ¿Qué habrá pasado? Es interesante ver si fue una decisión, digamos, a lo mejor no tuvieron el dinero suficiente, es decir, la tecnología existía, pero a lo mejor no tuvieron el dinero suficiente para alquilar el equipo necesario. Sabemos que Barman era experto en grabación, sabemos que Muñoz era experto en la cámara, entonces por ese lado aparentemente no habría problemas, pero ha habido otros ejemplos de cine en que donde ya se puede trabajar con sonido sincrónico, pero no se tiene el recurso, no se tiene o no se tiene a la persona experta en anclar la cámara con la grabadora, etcétera, etcétera. Es cierto que ese recurso también se puede hacer en la edición. En 16 milímetros se podía ir sincronizando poco a poco. La película era muy tardado, era muy costoso, y yo no sé si ya estaban muy cerca del festival, porque este oficio es del 65, y la película se va a Florencia también en el 65. O si por lo contrario de todo esto, fue una decisión del grupo que hubiera un narrador y que la voz dominante no fuera la de los entrevistados, sino la de los investigadores. O sea, que fuera un documental que estuviera centrado más que en los investigados, en el proceso de investigación, y de una manera, yo creo que muy pedagógica. Pero bueno, si ya vimos el documental y vemos que en el documento se propone una cosa y a la larga no fructifica, eso sucede mucho también en la realización de un documental. Hay una propuesta y la realidad va moldeando las cosas de tal manera que resulten algo un poco diferente a lo que teníamos en mente, ¿no? Eso me parece también interesante tomarlo en cuenta cuando juzgamos los documentales, no solamente por su valor visual y todo eso, sino que hay toda una, digamos, hay un antecedente que en este caso podemos ver lleno de conocimiento, de pasión, de romper un poco las reglas, de ir más allá del documental etnográfico tradicional, y que es un primer experimento. Ya está en el texto, dice Bonfil, dice en el texto muy claramente, pensamos que una experiencia así no se ha hecho antes en México, y lo cual tienen razón. Están muy conscientes de que están rompiendo el hielo, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué ya no hubo un segundo documental? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue este documental recibido por los otros cineastas antropólogos, por los documentalistas? Sería muy interesante seguir esa historia, pero ya le corresponde a los jóvenes, porque nosotros ya hasta aquí llegamos, creo. Pero quiero decir, las preguntas no cesan. Exacto. Exacto.
Bueno, pues si me permites un comentario de lo poco que sé. Primero trabajaba Arturo con la UGER y luego con la NAGRA, o al revés, y tenía muchas limitaciones, una sola cámara. Es la misma cámara la misma grabadora que usó Tomás Stanford, que era etnomusicólogo egresado de Juilliard, músico de clásico, etnomusicólogo, que vino a trabajar a México. Yo lo conocí cuando ingresé a la escuela por los 58 más o menos. Conocí el equipo de sonido y hablé por primera vez con Tomás, y que era sumamente cuidadoso, igual que Arturo, muy cuidadoso, muy escrupuloso, que dejó una colección sensacional, pero con la única cámara y un solo micrófono. Es decir, en la entrevista se usaba ese micrófono para una misma persona, pero a la hora de la filmación es un micrófono general para todo lo que acontece. No se interrumpe el desarrollo ritual para que hablen los personajes. No hay explicación de ellos de lo que hacen. Eso es lo que limitaba, pero sí se hicieron entrevistas personales. Entiendo que ese material, si no fue entregado a Lina, lo debe tener la heredera esposa de Arturo, la doctora Teresa Rojas Rabiela, que se le podría entrevistar para esto. O a lo mejor ya está donado en algún fondo o en alguna fonoteca, que eso sería lo ideal, ¿no? Para poder en algún momento tener el rescate de las voces que sí hablaron. Yo recuerdo una entrevista que hicieron en Tepetlixpa, donde yo veía cómo se iba grabando y cómo había diálogo entre ellos. Recuerdo otra entrevista donde en mi casa, donde se les pasó a los actores sociales, a los concheros, se les pasaron los roches para que opinaran, para que vieran, y todo eso se grabó. Entonces, en algún lugar quedó esto, ¿no? Y bueno, pues ese es el único comentario que podría hacer sobre por qué no se escuchan las voces. Y por otro lado, nos hubiéramos perdido probablemente de este posicionamiento antropológico, pero sobre todo de este posicionamiento político, porque el ser humano, el antropólogo, siempre tiene este posicionamiento político, aunque lo explicite o no. Y aquí me parece que era un acuerdo, porque había concordancia en explicitar la posición política. ¿Para quién trabaja el antropólogo? No solo es cómo trabajo para mi registro profesional antropológico, sino para quién trabajo y qué digo de eso que he hallado. Y a mí me parece que hubiera perdido el filme este tributo que Guillermo rinde a un sector de la sociedad mexicana desconocido, entendido como
los danzantes a los que se le ponen unos centavos para dejarles, ¿no? Para su sobrevivencia, pero nos hubiéramos perdido de eso. Probablemente ellos siguieron con una militancia política en este acto, porque todo el trabajo es trabajo político, aunque le llamemos trabajo cultural, trabajo antropológico, trabajo. Finalmente, siempre se está revelando el qué, junto con el cómo, el para qué. Y a lo mejor sí fue esa la decisión. Y sí entiendo que los recursos sí fluían, porque hubo ese compromiso, pero que la pasaban apurados también lo sé. Además, los concheros que se volvieron amigos con mucha frecuencia solicitaban ayuda económica, entonces, y tampoco eran sueldos de empresarios los que se tenían, ¿no? Entonces sí, siempre va a ser una limitante el presupuesto con el que uno tiene, con el presupuesto con el que se cuenta. Y aunque sé que en el trabajo antropológico no compras a las personas que colaboran contigo, llamados comúnmente informantes, no se les compra con dinero y hasta se discute si se les debe dar o no, siendo que es un trabajo y un tiempo el que ellos invierten. Es una entrega para el fin de otros, unos cineastas, unos antropólogos que llegan. Se extrae el conocimiento y la gente se queda sin nada y pocas veces ve su material. Entonces, entiendo que con esta posición sí se ayudaba a los concheros que pasaban muchas dificultades económicas, ¿no? Gente muy humilde. Gracias. Pues no sé, solamente me restaría preguntarles si tuvieran algunas palabras finales. Casi estamos por terminar el tiempo. No sé si quisieran dar algún mensaje antes, alguna conclusión. Pues yo aprovecharía para volver a agradecer a las autoridades y esperando que al escucharnos y al ver este material entiendan uno de los llamados que tú ya hiciste, Rosy, de trabajar más, implementar para las escuelas, especialmente para las dos, para la ENA y para Chihuahua, pues laboratorios de cine, aunque hay medios en la ENA, y Octavio Hernández Espejo es muy buen trabajador, juntos hemos dado diplomados de foto y cine etnográfica, pero para impulsar un poco más estas actividades en la escuela, ¿no? Que ha tenido épocas que ha tenido cineclub, que ha funcionado muy bien, y obviamente para impulsar un desarrollo educativo con más participación, más discusión de los estudiantes. Mucho se discute si la fotografía o si hay si es un auxiliar la foto y el cine etnográfico o si es una disciplina en sí. Alguna vez lo hemos discutido con Octavio, incluso yo lo he invitado a mis clases de etnografía
y él ha aceptado ir justamente para ver que es una herramienta. La posición de Octavio es que es una disciplina aparte que sí pueden utilizar los antropólogos para su registro, no que es una auxiliar. Otras posiciones señalan que solamente es auxiliar sin una metodología específica, etcétera, etcétera. Bueno, eso es otra cosa. Entonces, pues también solicitar muy atentamente a nuestras autoridades que se puedan promover estas actividades. Tenemos unas salas de cine donde, por ejemplo, yo puedo recibir a 50 alumnos, pero el cupo es para 15 alumnos. Aulas muy pequeñitas, donde para la clase de atlas etnográficos, pues íbamos a ver cine cada semana, pero necesitamos espacios apropiados, nuevos equipos, mayor presupuesto. Y pues apoyo y secundo tu propuesta y la de José Luis para conocer más la obra escrita y también la obra literaria de la que poco he hablado, que también tiene Guillermo, ¿no? Algunos poemas y cosas que también se publicaron en esta antología a la que se ha hecho referencia. Pues eso sería mi agradecimiento también a ustedes dos que aceptaron esta invitación que me enorgullece y les agradezco mucho, al compañero que ahora nos está auxiliando, que no conocía yo, no tenía el gusto, bueno, y a Mayra y a todo el equipo que se encarga de perseguirnos, ayudarnos, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Mariño, José Luis, ¿quieres decir algo? Tu micrófono. Sí, ya que menciona Lina, esto ya como comentario final, esto que menciona Lina de dónde estarán esas cintas, habría que recordar que la copia que hemos visto de Él es Dios es una copia de una copia en 16 milímetros. Aparentemente no se tienen los negativos de Él es Dios. Es decir, el negativo, o sea, porque la copia que nos manda la Cineteca Nacional es la copia de una positivo 16 milímetros, pero no dice que sea de los negativos de Él es Dios, lo cual sería interesante buscarlos, encontrarlos, porque también están los descartes. Todas estas tomas que hicieron los documentalistas y que no se emplearon en la película y que deben tener un valor fantástico junto con las entrevistas, ¿no? Y que completarían de alguna manera el ciclo de conocer la película en su totalidad, pues no sabemos, es decir, sería muy importante encontrar estos negativos para conocer a fondo la película. Y la otra cuestión, bueno, pues es agradecer muchísimo esta invitación, mencionar que si bien la película no fue difundida, no hay muchas noticias, como dice García Herrera, no se pasó en los cines, ahora en YouTube hemos visto que tiene 198,000 visitas, la página del museo y la página de la Cineteca tiene, que será algunas 7,000 visitas. Es decir, y los comentarios que hacen quienes visitan, quiere decir que la película para estas personas se ha convertido en algo importante, es una experiencia
un poco hacia donde estaba orientada este proyecto general que hemos leído, ¿no? Hacia comunicarle a la gente de la calle, a ver si puede comprender cómo vive otra gente, ya no de otra cultura, de otra época, de otra ciudad prácticamente, ¿no? Entonces es alentador que estas plataformas, ¿no?, permitan a estas películas tener una segunda vida, como había dicho Lina en alguna ocasión. Muchas gracias. Lina, ¿quieres hacer un comentario? Te vi con... Sí, yo quiero aprovechar para solicitar a las autoridades que se haga una investigación de todos los materiales que había en la Cinemateca de Lina. La Cinemateca, y lástima que ya no pudimos hablar del Cineclub que se formó en el INA a partir de la petición de Bonfil Barman Muñoz, estaba en manos de Galdino Gómez, un personaje muy interesante que parece que tenía condiciones económicas y que invertía mucho en el extranjero, trayendo películas, viajando, pero que la Cinemateca de Lina era su feudo. A mí me costó mucho trabajo llegar, solicitar alguna película en préstamo, pero resulta que cuando el INA manda a que la universidad restaure estos filmes, están faltando filmes. Está justamente faltando el carnaval en la Chinantla, está faltando el carnaval entre los amuzgos, que cuando me pasaste, José Luis, la lista de opiniones que encontraste en YouTube, algún personaje habla de que también tenía otra película que era Los Amuzgos. Por más que la he buscado, no aparece, y es un documento bellísimo también. Bueno, yo creo que Lina haría un inmenso trabajo reorganizando, si es que todavía funciona la Cineteca, buscar estas películas, estos negativos, todo lo que quedó en manos del propio instituto, porque nuestros amigos jamás comerciaron ni vendieron copias, y absolutamente, ¿no? Todo es pertenencia del INA. Entonces, también insisto en que se pudiera recuperar lo que antes llamábamos rescatar, recuperar este material etnográfico y poder actualizar la producción que el cine o que el propio instituto ha hecho, porque hay más películas que Alfonso hizo con Piñachana en Jaina, con Arturo Romano, con las figurillas de Cuicuilco. Bueno, eso es todo. Quedo agradecida nuevamente, como ya lo he dicho, y espero que en próximos encuentros podamos celebrar que hay nuevos materiales reunidos. Muchas gracias a todos. Gracias, Lina. Pues por supuesto que me uno a esas peticiones, nos unimos. Sería muy importante rescatar nuestro propio patrimonio, ¿no? Que no sabemos dónde está. Y que si en algo nos hemos especializado en esta institución es en poner en valor y poner abierto al público el patrimonio, ya sea histórico, cultural, fílmico. Entonces sería muy, muy importante. Ojalá que estas peticiones sean atendidas. Yo espero que sí, que haya comprensión, que haya sensibilidad para darse cuenta de lo importante de estas recuperaciones. Pues también no me queda más que agradecer, ¿no?, a Lina, a José Luis Mariño, a Enrique Martínez, que nos ha estado acompañando con mucha atención y con mucha
tolerancia de las fallas de Internet, y a los organizadores de este evento, a Mayra, a Viridiana, en fin, por supuesto a las autoridades, a la Secretaría Técnica, al director general, y pues muchas gracias a todos. Nada más. Un abrazo. Gobierno de México.